Y muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Sabemos que hay algo, pero muchas veces no lo hacemos. Si lo hiciéramos, si siempre que Dios nos dijera algo lo hiciéramos, no tendríamos que hablar, no tendría que haber ningún sermón, ni de leer la Biblia, solo obedeceríamos. Pero desafortunadamente no somos así. Muchas veces nos cuesta obedecer a Dios porque sabemos que lo que Él pide va a ser difícil. Si yo abro mi boca y pido un estudio a mi compañero de trabajo, tal vez me rechace, tal vez me haga sentir tonto, tal vez, o si yo dejo este pecado que es parte de mi vida, va a ser incómodo. Tendremos que sacrificar para obedecer a Dios. Hacer morir a nuestra carne nunca es placentero. Y todo lo que Dios pide de nosotros tiene que ser con hacer morir a nuestra carne. Entonces, cuando Dios pide, ¿qué hacemos? Muchas veces esperamos, procrastinamos, decimos que algún día, luego, ya lo voy a hacer. Esperamos el mejor momento, ponemos excusas, decimos lo haría, pero no puedo, eso por el otro. ¿Será que Dios de verdad dijo eso? ¿Será que eso viene de Dios? ¿Será que tengo que hacer eso? Muy parecida a la mentira que Satanás dijo a Eva en el jardín. ¿Será cierto que tengo que hacer eso? Todo podemos pensar en algo, me imagino, que Dios quiere que hagamos, que no hemos hecho. ¿Cuál es la tuya? Ok, por no hacer lo que sabemos que Dios desea que hagamos, perdemos los planes que Dios tiene para nosotros. No nos conformamos a la imagen de su Hijo. Y en la espera, por decirlo voy a hacer luego, le desobedecemos. Estaba recordando otra cosa que mi mamá me enseñó a través de disciplina, a través de ser exigente conmigo, que cuando yo le decía, ya lo voy a hacer, ella me decía, eso es desobedecer. Ella me decía, Felipe, haz tal cosa, saca la basura o lava la loza. O yo, siendo el mayor de 9 hijos, me tocaba hacer muchas tareas. Vaya a sacar la ropa y guindarla en el guindadero, lava la ropa, haz eso, al otro limpia la sala, todas las cosas que me decía hacer. Y a mí me gustaba decir, ya lo voy a hacer, espera un segundo, ya lo voy a hacer, ya voy a terminar lo que estoy leyendo, porque a mí me fascinaba leer. Voy a terminar lo que estoy leyendo, después voy a hacer lo que me está pidiendo. Y ella me decía, no, si no lo haces ahorita, en ese instante, me está desobedeciendo. La obediencia prolongada, la obediencia que dejamos para después es desobediencia. Y muchas veces perdemos lo que Dios haría en y por y con nosotros por no tomar el primer paso y solo decir sí y obedecer. Y para cumplir lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que empezar. Ese es el poder de empezar, lo que está en la pantalla. Tenemos que tomar el primer paso en fe. Empezar es el secreto para obedecer. Si quieres obedecer más a Dios, es fácil. Solo tienes que tomar un paso. Solo tienes que empezar. Eso es lo que vemos en todas las historias de obediencia en la palabra de Dios, tomar el paso que Dios le pide. Por ejemplo, la historia que más me gusta que demuestra eso se encuentra en Josué capítulo 3. Es cuando los israelitas prometidos habían recibido la promesa de Dios que iban a entrar en la tierra prometida. Una leche que emanaba leche y miel. O sea, era una tierra buena. Ellos iban a tomar posesión de esa tierra. Ellos llegaron a la orilla, había un problema, había un gran río que estaba desbordándose, ellos no podían cruzar, no tenían lancha, no tenían cómo cruzar el río. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Era imposible cruzar, pero Dios le dijo, vayan a cruzar ese río. Y mira cómo ellos obedecieron a Dios. En Josué capítulo 3, verso 7, el Señor dijo a Josué era el líder de ellos después de Moisés, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca de pacto, diciéndoles, cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán.
Entonces Josué, recuerda, están hablando de un río que estaba enfrente de ellos, enorme, que no podían pasar. Josué dijo a los israelitas, acérquense, oigan la palabra del Señor su Dios. Josué añadió, en eso conocerán que el Señor, que Dios vivo, está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jereseos, a los amorreos, a los jebuseos. Miren, el arca de pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, mire, pongan la planta de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca de pacto delante del pueblo, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zeretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. ¿Qué vemos ahí? Muchas cosas. Más que todo, Dios obró. Dios paró el río. Dios hizo que su pueblo pasara sobre tierra seca. Gran milagro. Fijémonos en lo que hicieron ellos. Ellos no hicieron parar el agua. Ellos no obraron el milagro. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que obedecer y tuvieron que empezar. Y no tuvieron el lujo de hacer lo que muchas veces nosotros hacemos cuando decimos, yo voy a obedecer cuando veo que Dios abre la puerta. Ahí voy a empezar a caminar. Ellos tuvieron que caminar y poner sus pies en el agua. Y si alguna vez has estado a la orilla de un río bravo, un río que desbordándose, si alguna vez has estado ahí, no quiere poner tu pie ahí, no sabe cómo va a pasar, si te vas a hundir, si vas a caer, si te va a llevar el río. Ellos tuvieron en fe que poner sus pies en el agua, en peligro, tuvieron que obedecer a Dios, tomar el primer paso. Tuvieron que empezar y así experimentaron el poder de Dios. Y si dices, ok, eso parece ser demasiado al punto que sí, tenemos que tomar el primer paso. Ellos literalmente tomaron el primer paso. Hay otras historias en la Biblia que demuestran esa idea que tenemos que empezar para obedecer a Dios. No podemos esperar hasta que todo esté bien. Toda la historia de la Biblia, toda la historia de obediencia, cada vez que alguien obedeció a Dios fue porque empezó a hacer lo que Dios quiso. Después de eso, ellos cruzaron frente a ¿qué? A Jericó, la ciudad. Dios le dio la ciudad de Jericó, cayó el muro. ¿Cómo? Porque ellos empezaron a caminar alrededor y para hacerlo tuvieron que empezar a caminar. En el día de Pentecostés, Pedro predicó un gran sermón delante del pueblo que estaba burlando de él, diciendo que estaban borrachos. ¿Cómo lo hizo? Por abrir la boca. Y si alguna vez te ha tocado hablar el evangelio a alguien y has sentido tu corazón palpitar y no puedo, abrió su boca, me imagino que sintió todo eso y empezó a hablar y al final terminó bautizando a miles de personas. Piensen Pedro otra vez con Cornelio. Cuando Dios abrió la puerta del evangelio a los gentiles, Dios dijo, vaya con esos hombres. Él fue con ellos. Él empezó, él obedeció, tomó el primer paso. Felipe y el eunuco. ¿Qué hizo Felipe? Corrió, fue llevado por el Espíritu, corrió al par de carro, empezó a hablar y terminó bautizando al eunuco. ¿Por qué? Porque empezó, la obediencia empieza, y yo sé que eso es demasiado
quizás infantil, demasiado obvio, demasiado sencillo. Claro que tenemos que empezar para obedecer, pero nos cuesta hacerlo. Piensa en Pablo, en todos sus viajes misioneros y la carta que escribió y los mensajes que predicaba. ¿Cómo empezó con todo? Por empezar, por tomar el primer paso. Otra historia. Mire Génesis capítulo 12, la historia de Abraham. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Mira lo que Dios está pidiendo de Abraham. Algo igual de grande que cruzar un río desbordándose. Deja tu familia, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, agradeceré tu nombre, serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham dijo, voy a ayunar. Voy a tomar un año para pensarlo con mi esposa. Vamos a asegurarnos que eso viene de Dios. Y tal vez entonces, cuando vendemos la casa. No, entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años y después mira cuántas veces camina él. Salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todas las posesiones que ellos habían acumulado, las personas que habían adquirido en Harán, Salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. De ahí se trasladó al monte del oriente de Betel. Plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente. Edificó ahí un altar al Señor, invocó el nombre del Señor y Abraham siguió su camino, continuando hacia Negev. Habitó como peregrino para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y por qué obedeció? Porque no esperó. Empezó, obedeció. Terminamos la historia de obediencia, como siempre debemos terminar, con Jesús. Piensa a Jesús y la cruz. Él sabía que la cruz estaba delante de él durante su vida en la tierra. Él pudo haber evitado, no solo al final, durante toda su vida, pero mira el propósito que tenía y cómo él tomaba pasos para obedecer a Dios. En Lucas 9:51 dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús sabía, me van a matar, Dios me va a levantar de la tumba, voy a ascender a los cielos. Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo lo que lo esperaba ahí. No esperó. Toda obediencia a Dios empieza por empezar, por tomar el primer paso. Hay mucho poder en eso. Hay mucho poder en solo empezar. Uno piensa en terminar. Y si yo algún día hiciera eso o el otro, sería grande, Y por pensar en lo grande que podríamos hacer, nunca hacemos nada. Hay mucho poder en solo empezar. ¿Por qué? Porque el primer paso lleva el segundo paso. Ya estás moviendo. Lo más difícil es levantarse y tomar el primer paso. Lo más difícil es confesar ese pecado que me ha estado atormentando a alguien. Confieso el pecado, ya tomé el primer paso. Tomar un paso crea unas cadenas de paso de obediencia. Hay mucho poder en solo empezar, porque cuando obedecemos, cuando empezamos a interactuar con el poder de Dios, a tomar cada paso de obediencia. Dios puede hacer lo que quiere, Él es Dios, pero mira cómo Dios obra. Él no paró el río hasta cuándo. Así que ellos habían empacado todo su campamento para cruzar un río que no podían cruzar. Así que ellos habían cargado el arca de pacto y habían puesto sus pies en agua que no iban a poder cruzar, que a lo mejor los iban a llevar. Después Dios obró y paró el agua. Nosotros interactuamos con el poder de Dios cuando tomamos pasos. Si quiero empezar a leer la Biblia cada día y digo, quisiera, ojalá, tal vez el próximo año, 2026, lo voy a empezar a hacer. Si nunca lo hago, no experimentaré el poder de Dios en ayudarme a leer su palabra, a hablar conmigo en su palabra. Pero si digo, lo voy a hacer, y digo a mi esposa,
Voy a hacerlo, pregúntame cada día cómo me va. Empiezo a leer la Biblia mañana y pasado mañana, empiezo a experimentar el poder de Dios. Lo mismo con dejar pecado, lo mismo con hablar del evangelio, lo mismo con ministrar. Las veces que yo he abierto mi boca frente a alguien que no era cristiana para pedirle un estudio, y todo mi corazón temblaba y mi cuerpo temblaba y hasta mi voz a veces tiembla. Y yo no me gusta hacer eso, pero las veces que lo he hecho y el Espíritu Santo me ha dado palabras y fuerza y una buena conversación y he podido hablar el evangelio, las veces que lo he hecho, he experimentado el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo he hecho. Es cuando lo hacemos. Hay poder en eso y más que todo quizás hay poder en solo empezar porque cuando lo hacemos, obedecemos a Dios con cada paso que tomamos. Dios no nos hace ser responsables por cómo terminan las cosas. Eso está en su mano. Pero sí somos responsables por tomar el próximo paso, salga como salga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si todavía no te has entregado a Cristo, mire, Jesús te invita a empezar, a tomar el primer paso de obediencia. Y eso es entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Para lo que ya hemos tomado ese paso, que ya podemos decir, yo soy un cristiano. Ok, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el paso que Dios quiere que tomes hoy? Si es dejar un pecado, empezar una disciplina espiritual, usar un ministerio, un don, guiar a otra persona, pedir un estudio. ¿Qué es lo que Dios, quizás durante todo ese mensaje, lo que Dios te ha estado trayendo a la mente? Hagámoslo. Y ahora terminamos por recordar, por celebrar, por agradecer que nuestro Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén y que Él tomó paso por paso el camino que lo llevó a la cruz y a nuestra salvación. Tomamos pan y jugo, recordamos a la obediencia de Jesús. Dios Padre, sabemos que tú tienes gracia con nosotros cuando no obedecemos. Pero hoy, al recordar la obediencia de Cristo en la cruz, más que todo lo que deseamos hacer es pedir que tú nos ayudes a ser más y más como Él. Que nos ayudes a afirmar nuestro rostro hacia lo que tú tienes para nosotros. A empezar a caminar, a tomar los pasos y obedecerte. Gracias por Jesús y la cruz y el perdón que nos da. En su nombre oramos. Amén.